Como antecedentes de la revolución, mencionaremos la prolongada permanencia de Porfirio Díaz, falta de oportunidades, fraude en las elecciones presidenciales e influencia de ideologías europeas. Muchas de las causas socioeconómicas fueron inconformidad de la clase media empresarial, efectos económicos de la tienda de raya, inconformidad de la clase media profesional y obrera industrial, descontento del sector obrero y campesinos indígenas. La Revolución Mexicana fue la chispa que precipitó la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se incluían artículos sobre la separación Iglesia-Estado, soberanía nacional sobre el subsuelo, derechos propietarios de grupos comunitarios sobre las tierras de su comunidad, el derecho de los trabajadores a organizarse e ir a huelga y muchas otras aspiraciones. Se consagró la libertad de trabajo y se implementó un sistema de protección laboral a los trabajadores, garantizando máximo 8 horas diarias de trabajo, un día de descanso a la semana y vacaciones. Ya con la Constitución establecida, Venustiano Carranza entró al mandato, del 1 de mayo de 1917 al 21 de mayo de 1920. Lanzó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913 en Ramos Arizpe, Coahuila, donde desconocía a Victoriano Huerta como presidente del país por traicionar a Madero, así como los poderes legislativo, judicial y la federación. También desconoció los gobiernos de los estados que apoyaban a Huerta. El 6 de febrero de 1917 se dieron las nuevas elecciones para diputados y senadores, así como para el puesto de la presidencia de México. Venustiano Carranza se lanzó como candidato por el Partido Liberal Constitucionalista para la presidencia y ganó. Tomó posesión de dicho puesto el 1 de mayo de 1917 y contó con un amplio gabinete. Organizó tres tipos de ejércitos: el Cuerpo de Ejército del Noreste, dirigido por el general Álvaro Obregón; el Cuerpo del Ejército del Norte, dirigido por el general de la División Pablo González Garza; y División del Norte, dirigido por el general Francisco Villa. Trató de pacificar a todo el país, ya que habían enfrentamientos debido a la inseguridad, así como los problemas sociales y políticos. El Plan de Agua Prieta fue un documento redactado por el general Álvaro Obregón y apoyado por liberales, proclamado el 23 de abril de 1920, en la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Fue en contra de Carranza y desconocía su gobierno. Cuando este último se dio cuenta del gran apoyo que tenía Álvaro Obregón, decidió llevar su gobierno al puerto de Veracruz. Adolfo de la Huerta. Fue presidente provisional desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920, y durante esos 6 meses se propuso reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo. De la Huerta adoptó una actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y reconoció la fuerza militar de quienes lo apoyaron. La formación de su gabinete fue muestra de esa intención, ya que estuvo integrada por algunos representantes de grupos revolucionarios. Durante su gobierno se abolió la pena de muerte y consolidó la paz. Álvaro Obregón. Del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Fiel a su programa, realizó una importante reforma agraria, así como otra laboral. Igualmente, acometió un cambio profundo en la política educativa. En un principio, encontró numerosos apoyos entre campesinos, obreros e intelectuales. En política internacional, retomó las relaciones con Estados Unidos y cambió la forma de actuar de los diplomáticos y cónsules. Entre sus opositores destacó la Iglesia Católica. Tanto la reforma agraria como la educativa perjudicaban la tradicional influencia de la Iglesia en la política mexicana. Restableció la Secretaría de Educación y construyó centenares de escuelas para consolidar la enseñanza pública. Restituyó a José Vasconcelos, quien había sido ministro de Institución Pública, cuya antigua institución educativa renació en 1921, con el nombre de Secretaría de Educación Pública, la SEP. Plutarco Elías Calles, del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. La administración de Calles tuvo el nombre de Nueva Política Económica, y durante la misma realizó lo siguiente. Se creó la Dirección General de Caminos, y con eso se construyeron carreteras, mientras otras fueron ampliadas y mejoradas. También se crearon más caminos para mantener a muchos lugares comunicados con otros. Con esto se promovió el desarrollo turístico de México. Las principales carreteras construidas fueron México-Puebla, México-Pachuca y México-Acapulco. La Comisión General de Irrigación, Riego, y se crearon presas, canales y sistemas de riego. En este punto se puso en práctica la Ley Federal de Irrigación, la cual consistió en incrementar las áreas cultivadas para mejora de la producción agrícola. Creó la primera línea aérea, fundó los bancos de nombre Ejidal y Agrícola, restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo, fundó la Escuela Médico-Veterinaria, se crearon más escuelas rurales y urbanas,
rubro que Calle siempre quiso hacer porque deseaba que México avanzara educativamente. Además de otros aspectos, se fundaron escuelas como las siguientes: el Instituto Técnico Industrial, la Escuela Nacional de Constructores, la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Plutarco Elías Calles es mejor conocido como el jefe máximo de la Revolución, y a dicha época se le dio el nombre de Maximato, comprendida entre los años de 1928 a 1934. Emilio Portes Gil, presidente interino del 1 de diciembre de 1928 al 4 de febrero de 1930. Fue designado presidente interino con la consigna de convocar a nuevas elecciones. Durante su gestión puso fin a la guerra cristera y a la rebelión escobarista. En otro orden, concedió la autonomía a la Universidad Nacional. Pascual Ortiz Rubio, del 5 de febrero de 1930 al 4 de septiembre de 1932. Pascual ganó las elecciones. Sin embargo, se dice que su triunfo fue el mayor fraude de la historia, porque se dice que hubo muchas irregularidades en cuanto a la veracidad de los resultados. Tras un triunfo muy dudoso, Pascual Ortiz Rubio tomó el poder el 5 de febrero de 1930, y del cual renunció el 4 de septiembre de 1932. Aceptó el ingreso de México a las Ligas de las Naciones, delimitó los territorios peninsulares, recuperó para el país varias propiedades y construcciones que estaban en poder de la Iglesia, ratificó la libertad de cultos, ley promulgada originalmente por Benito Juárez. Esta daba la libertad a todas las personas de elegir libremente una religión sin ser víctima de represión, discriminación o cualquier otro intento de abolición, así como también defendía las creencias de cada religión. Fundó numerosas escuelas rurales, amplió la red telefónica del país, concluyó con las obras de administraciones pasadas que no se habían terminado y se construyó la carretera México-Nuevo Laredo. Abelardo Rodríguez, del 2 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934, promulgó la reforma agraria a la Constitución, la cual evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular del país. Reformó la ley del patrimonio ejidal. Creó el Banco Hipotecado y de Obras Públicas, lo que actualmente es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, y comenzó a funcionar en febrero de 1933. Estableció la ley de beneficencia privada y con eso estableció los organismos privados de altruismo, los cuales fueron regulados por la Secretaría de Gobernación y más tarde pasó a formar parte de la Secretaría de la Función Pública. Envió al Congreso de la Unión la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. El control total de cambios le fue otorgado al Banco de México por decreto el 2 de mayo de 1933. El 29 de septiembre de 1934, Abelardo Rodríguez inauguró el Palacio de Bellas Artes en el centro histórico de la Ciudad de México. Lázaro Cárdenas, del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940, fue el primer presidente que presentó un plan sexenal para su gobierno. Destacó por la reforma agraria que hizo, expropió el petróleo, creó los ejidos en el agro mexicano, creó más carreteras y caminos, creó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, nacionalizó los ferrocarriles entre los años de 1937 y 1938, dio asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil, apoyó a la República Española en foros internacionales y también le otorgó ayuda económica. En el aspecto educativo creó lo siguiente: el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México. Transformó el castillo de Chapultepec, cuyo lugar era la antigua residencia de los presidentes del país. Con las reformas que hizo al sistema agrario, la agricultura del país cambió ampliamente. En cuanto al desarrollo económico de México, consideró la posibilidad de crear una alternativa de desarrollo o imitar la estrategia de modelo capitalista que usaban otros países industrializados, todo con el fin de hacer que el país se integrara más y fuera más equitativa en todos los sentidos: social, político, religioso y económico.